Muy buenas noches, bienvenidos a Desafinados, martes de 10 a 12 de la noche. En primer lugar, quiero celebrar que la votación se ha tornado algo natural, que no hay interrupción en el orden democrático y que hay generaciones que han nacido en democracia y que les resulta cotidiano cada 4 o cada 2 años votar. En lo personal, no estoy feliz por los resultados, pero sí muy feliz porque se hayan realizado en forma muy tranquila, muy ordenada, que los datos hayan sido dados a tiempo y que, contrariamente a lo que muchos habían denunciado, no hubo ningún tipo de fraude. De hecho, basta ver los números para saber que no los hubo. Antes de comenzar el programa, vamos, como siempre, a escuchar una versión de la canción que da título a este programa, esta vez cantada por João Gilberto. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Este é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Acabamos de escuchar Desafinado por João Gilberto. Quien les habla, Carlos Sánchez Viamonte, y este programa lo conduzco junto a Horacio Rafart. Participa cada 15 días Darío Pignotti, Leandro Amoretti y en la edición Felipe Fidalgo. Vamos ahora sí al diálogo desde Brasil con Darío Pignotti para que nos ponga al tanto de los tremendos sucesos que se están desarrollando en Brasil. Muy buenas noches, querido Darío Pignotti. Carloncho, oyentes de Radio Universidad, este martes se cumple una semana del intento más agresivo, más desbocado, más próximo de un golpe de Estado perpetrado por Jair Bolsonaro. Fue el 7 de septiembre, Día de la Independencia, por él llamado como Día de la Segunda Independencia. Movilizó Bolsonaro miles de personas a las que convocó durante más de un mes con incitaciones nada disimuladas al golpe de Estado y con expresiones hostiles hacia el Poder Judicial, específicamente hacia el Supremo Tribunal Federal. Aquí en Brasilia vivimos una semana de zozobra con camioneros y activistas de ultraderecha incitando a asaltar el Palacio del Supremo Tribunal Federal, a imagen de lo que ocurriera el 6 de enero pasado en Washington, cuando hordas bajo la
incitación también del entonces presidente saliente Donald Trump, invadieron el Capitolio. Un dato: en aquel 6 de enero de 2021, en Washington se encontraba Eduardo Bolsonaro, el hijo del presidente brasileño, y nexo entre Trump y las organizaciones de ultraderecha de aquí. Finalmente esto no ocurrió, solo que lo que sobró de democracia es aún menos de lo que había antes del 7 de septiembre, por razones que vinculan a Bolsonaro con grupos de poder económico e inclusive con alguna reticencia de las Fuerzas Armadas, que siguen siendo el principal partido de Brasil y el principal sustento de Bolsonaro, cuyos generales estuvieron acompañando al ex capitán del ejército, actual presidente, en 2 discursos pronunciados primero en Brasilia y después en San Pablo, pero fueron estas Fuerzas Armadas algo más cuidadosas respecto de el envión que esperaba dar Bolsonaro hacia una primera forma de golpe de Estado. No serán estos golpes de Estado, si alguna vez acaban por ocurrir, iguales a los que ocurrieron en Argentina en 1976, en Chile en 1973 o en Brasil en 1964. Posiblemente, en lugar de acontecer de una vez y para siempre, vayan siendo perpetrados por cuotas, por escalones. El del martes pasado hubiera sido sobre el Supremo Tribunal Federal, para sustituirlo sea por una corte militar, sea por la renuncia de algunos de sus miembros, sea por la suspensión parcial de sus actividades. Cuidado, el intento que no fue, el golpe que no fue, dejó lugar a una negociación en curso entre varios de los jueces, aquellos que apoyaron el mensalón y el golpe contra Dilma Rousseff, y Bolsonaro, para que de aquí en adelante las causas que implican al mandatario y a su clan, entre ellos sus hijos, no prosperen. En todo caso, fue una señal de cuál es el objetivo fijado por el ex capitán y de que este probablemente no será el último intento. Eduardo Bolsonaro, el hijo del capitán presidente, además de ser el nexo con el grupo Trump y haber participado, según se sospecha, en reuniones con algunos de los responsables del asalto al Capitolio el 6 de enero, organizó 2 días antes del reciente intento de golpe de Estado en Brasilia, precisamente aquí en Brasilia, uno de los varios encuentros de la ultraderecha mundial que lo han tenido como coordinador. Ese evento tuvo entre sus participantes a uno de los hijos de Donald Trump Jr., y a un ex asesor del magnate y expresidente republicano estadounidense, que llegó a Brasilia en un jet privado, a bordo del cual había pocas personas, pero no se sabe qué de cargamento. Esa sospecha está abierta y en todo caso es uno de los elementos por los cuales fue detenido durante 3 o 4 horas en el aeropuerto de Brasilia por orden del Supremo Tribunal Federal. Esto es, el presidente brasileño no se limita a trabajar, a conspirar contra su propio gobierno para que éste dé paso a un régimen autoritario absoluto que lo tenga como líder, sino a vincularse con fuerzas de la ultraderecha mundial. En 2019, esa misma organización que reúne a grupos extremistas se reunió en Brasil durante el Sínodo del Vaticano, y participantes en ese encuentro realizado en Brasil luego viajaron a Roma para ser parte de otro evento con los mismos protagonistas, en los que se habló abiertamente de retirar al Papa Francisco de la jefatura de Estado Vaticana. Fue durante el Sínodo de la Amazonia, en la que, como vos recordás, Carloncho,
se movilizaron centenas de comunidades indígenas de esa región, algunas de ellas, la mayoría, de la Amazonia brasileña, que ocupa 4,5 millones de kilómetros cuadrados, para dirigirse a Roma, donde debatieron por más de 2 semanas. Es decir, este núcleo de fuerzas de ultraderecha mundial que cuentan con el apoyo de Trump y de Bolsonaro también actuaron en el Vaticano y lo hicieron abiertamente contra el Papa, e incluso algunos de los grupos más fanáticos que actuaron en ese evento paralelo al Sínodo de la Amazonia hablaron hasta de la eliminación física del Papa. El más prominente de los participantes en ese evento fue el heredero del Imperio Portugués en Brasil y el cardenal Burke, un cardenal norteamericano que probablemente sea el personaje saliente de la ultraderecha católica mundial. Más recientemente, en noviembre de 2019, es decir, apenas semanas después de finalizado el Sínodo de la Amazonia, Bolsonaro, que no había cumplido aún un año en el gobierno, fue el primer presidente de América Latina en reconocer a las autoridades surgidas del golpe de Estado en Bolivia. Y posteriormente, según especulaciones que hemos recibido de parte de fuentes con las que hemos realizado entrevistas, por lo pronto no publicables, Bolsonaro no solo dio ese reconocimiento institucional al golpe de Estado boliviano que derrocó al presidente electo y por entonces reelecto Evo Morales, sino que habría proporcionado cobertura económica y se sospecha que también en términos materiales, logísticos, de represión, traducción. Se sospecha, según personas a las que hemos consultado a condición de anonimato, no se descarta que la participación de Bolsonaro en el golpe de 2019 haya sido similar y aún más grave que la desempeñada por el gobierno de Mauricio Macri. Es decir, intento de golpe contra el Papa Francisco en 2019, de lo cual tenemos información concreta durante la cobertura que hicimos de aquel evento en el Vaticano por entonces, y de el golpe en 2019 contra el presidente Evo Morales. Resumen, esta coalición de fuerzas internacionales de ultraderecha, que lo tienen ahora a Bolsonaro como líder más importante, una vez que Donald Trump no fue reelecto, no se limita a ser un foro de debate, de intercambio de tesis y de elaboración de acciones conjuntas, sino un foco de desestabilización y de conatos y a veces perpetrados golpes de Estado. 2019, noviembre, en Bolivia. 2019, octubre, en el Vaticano. De tal suerte que lo que pudiera ocurrir en una América Latina cada vez más cercada por grupos neofascistas es que Brasil, igual que ocurriera en la década de 1960, cuando el golpe de Estado de 1964 luego irradió inestabilidad a la región, se convierta en la nueva meca de los golpes o del crecimiento de los grupos neofascistas, sean estos en Bolivia, sean estos en la forma de líderes ascendentes como Javier Milei en Argentina, sean estos grupos vinculados a la ultraderecha neonazi de Chile. Paréntesis, Bolsonaro hace 2 meses recibió aquí en Brasilia a la líder neonazi del Parlamento alemán, cuyo esposo es precisamente un descendiente de chilenos que tiene actividad directa en el país trasandino. Sumado lo que ocurrió hace una semana en Brasilia y lo que pudiera ser el desenvolvimiento de los hechos en los próximos meses o año que le resta a Bolsonaro en el gobierno. Su mandato concluye el 31 de diciembre de 2022,
debe ser leído no solo como una agenda propia interna de Brasil, sino como un factor que puede reverberar en los países de la región. Un abrazo, Carloncho, el beso de siempre a tu madre, estamos en contacto. Hasta la próxima. Muchas gracias, querido amigo. Era Darío Pignotti desde Brasil y, dado lo que contó, homenajeando a Chico Buarque, vamos a pasar lo que fue casi un himno durante el final del gobierno militar en Brasil, que viene muy bien para recordárselo a este tirano de Bolsonaro. Vai passar. Avenida samba popular. Cada paralelepípedo da velha cidade essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria fugaz, uma ofegante epidemia que se chamava carnaval, carnaval, carnaval. Palmas para dos balões famintos, o bloco dos Napoleões retintos, Deus do Boulevard. Meu Deus, vem olhar, ver de perto uma cidade a cantar a evolução da liberdade, até o dia clarear. Ai que vida boa, ai que vida boa, o estandarte do sanatório geral vai passar. Ai que vida boa, ai que vida boa, o estandarte do sanatório geral vai passar. Vai passar essa avenida do samba popular. Cada paralelepípedo da velha cidade nessa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. No tempo,
continuamos con Desafinados, martes de 10 a 12 de la noche, y vamos a la columna económica de nuestro compañero Amoretti. Muy buenas noches, Leandro. Muy buenas noches, Carloncho. Vuelvo nuevamente con una columna económica. Mi nombre es Leandro Amoretti. Como siempre, un gusto ser parte de Desafinados. Y Carloncho, pensaba para esta semana, para esta columna, concretamente después del resultado electoral, de la derrota sorpresiva del Frente de Todos el domingo, me parece interesante aportar algunos datos, un recorrido concretamente respecto al vínculo entre inflación y elecciones legislativas. ¿Por qué elegí este tema? Pasan las horas y todos estamos ansiosos por leer, por consumir informes, análisis, por tratar de entender qué es lo que sucedió el domingo, qué es lo que dijeron las urnas y cuáles son las causas de la derrota, del golpe y de la señal para el oficialismo que sin dudas se encontró con un resultado que nadie esperaba, que nosotros, quienes participamos y quienes ejercimos nuestro voto, tampoco esperábamos, por lo menos en mi caso. Y después del resultado y ya en los días siguientes empiezan a emerger diferentes explicaciones, síntesis, en mi opinión un tanto apresuradas, que se dividen entre explicaciones políticas y explicaciones económicas respecto a cuáles son las causas más profundas de la derrota del gobierno el día domingo. Y a mí me parecía interesante, no para cerrar el debate, sino por el contrario, para abrirlo, para aportar algunos datos o un pequeño recorrido histórico, analizar, comparar qué es lo que ha pasado desde el regreso de la democracia en las elecciones legislativas respecto a la inflación, como variable que nos permite aproximar el salario real, ¿no? Por supuesto que yo lo he planteado en otras columnas, la variable relevante para la mayoría es el salario real, que por supuesto que integra la inflación. Bueno, en este caso, para aproximarnos a lo que sucede y a lo que sucede en el tiempo con el poder adquisitivo de los trabajadores, vamos a hablar de la inflación, pero vale recordar ese comentario, esa apreciación. Partimos, en el 2021 estamos en una situación de alta inflación que, según el último dato del INDEC, al mes de julio la inflación interanual, es decir, entre julio de 2020 y julio de 2021, es del 51,8% y esperamos una inflación que puede rozar, puede aproximarse al 50% y posiblemente en el 2021 se encuentre por encima del 45%. Una inflación elevada. Bien, ahora si me permiten voy repasando solamente las elecciones legislativas, las presidenciales y las elecciones combinadas, es decir, aquellas elecciones en las cuales se votó también presidente, las vamos a dejar de lado y permítanme hacer un breve repaso recorriendo, mostrando que no hay un comportamiento lineal ni que se repita de manera idéntica, por supuesto, porque hay otras variables económicas y otras variables que podemos ubicar en el campo de la ciencia política que han influido y que influyen en cada uno de los resultados electorales. Pero voy al repaso. ¿Cuál es la primera elección legislativa que tomé como referencia? Aquella elección del año 1985, primer gobierno de Alfonsín, recién recuperada la democracia. En aquel año, en 1985, por supuesto no había primarias, estamos hablando del mes de noviembre de 1985, el Partido Radical alcanzó un triunfo contundente, significativo, pero ¿saben qué? La inflación de ese año, de 1985, fue del 385%. Es decir, tenemos un resultado electoral favorable al oficialismo de aquel año, con un contexto inflacionario muy, muy complejo. Sin embargo, para leer el vínculo entre inflación y elecciones legislativas, tenemos que considerar cuáles son los niveles, por supuesto, cuál es el nivel de inflación y también cuál es la tendencia. ¿Qué sucede en el año 1985? La inflación en términos agregados, en términos anuales, fue muy elevada, sin embargo, la inflación se expresó con fuerza en el primer semestre y en el segundo semestre se desaceleró fuertemente. De esta manera, el triunfo y el acompañamiento del oficialismo por ese contraste entre el primer y segundo semestre fue importante y aportó, en mi opinión, y en la lectura y en la reconstrucción que estoy haciendo, un sentido positivo para el oficialismo que expresaba el gobierno de Raúl Alfonsín y la Unión Cívica Radical. Vamos a otra elección, la elección de 1987, ya avanzado el gobierno radical,
en 1987 sufrió una derrota importante a manos del Partido Justicialista, pero por muy poca diferencia. El resultado, siempre estoy hablando de los resultados agregados a nivel nacional, recordemos que sirven desde el punto de vista analítico porque las elecciones se dan por jurisdicción, o sea que se eligen senadores y diputados. Bueno, tomé los datos agregados a nivel nacional como referencia. Repito, en 1987, a diferencia del 85, el radicalismo perdió las elecciones contra el Partido Justicialista. Este último sacó un 41% y la Unión Cívica Radical un 37%. Pero, ¿cuál fue el dato de inflación del año 1987? Bueno, la inflación de 1987 fue de el 174%. Por supuesto, una inflación muy elevada, pero una inflación menor a la de 1985. Sin embargo, el oficialismo fue castigado. ¿Qué sucedió en ese año? La inflación del 174% de 1987 se expresó con mucha fuerza en el segundo semestre. Entonces, fíjense con esto, lo que les quiero marcar es que, más allá de los niveles de inflación, también podríamos leer que influyó muchísimo cuál es la tendencia, si hay una tendencia de aceleración, desaceleración y cuáles son las expectativas sociales que se generan alrededor del futuro de los precios y el futuro del poder adquisitivo de los salarios. Ahora, permítanme, salto a la década del 90, tenemos la siguiente elección legislativa, es aquella del año 1993, en la cual el Partido Justicialista, recordemos, Menem presidente, alcanzó un triunfo muy importante frente a la UCR, 43% contra 30%, y una inflación en 1993 del 7,4%, años en los cuales la estabilización de precios fue uno de los grandes logros expresados y así mostrados por el gobierno oficialista, por el menemismo. Recordemos la hiperinflación del 89-90. Entonces, repito, tenemos un año de muy baja inflación y un logro del oficialismo, el Partido Justicialista, en 1993. Ahora bien, 1997. Derrota contundente del menemismo, triunfa la alianza obtiene 47%, el menemismo 36%, la inflación es casi inexistente, es del 0,7%, es decir, hay total estabilidad de precios. Sin embargo, la característica del modelo de la convertibilidad fue un constante crecimiento del desempleo y la pobreza, y el año 97 se empezó a expresar con mucha fuerza el deterioro económico a tal punto que el desempleo superaba el 17%, y por supuesto nos acercábamos a los años de la mayor crisis económica y política social de la Argentina. Voy a la elección del año 2001. En el año 2001, plena crisis económica, la actividad totalmente estancada. Por el contrario, los precios, en vez de crecer, decaían por la crisis. Estamos viviendo un momento de total estancamiento y los precios empezaron a caer, ya que no había crecimiento del Producto Bruto Interno, no se generaban nuevos puestos de trabajo, no crecían, por supuesto, las ventas de las empresas, y en el año 2001 hay deflación, es decir, cayeron los precios un 1%. Estábamos en el gobierno de la Rúa, por supuesto, bajo muchísima tensión en el 2001, segundo semestre del 2001, a pocos días, meses de la crisis y de la salida de Cavallo y de la Rúa. En la elección del 2001, el Partido Justicialista obtiene 38% y la Alianza una derrota contundente del 22%, por lo cual tenemos una elección de fuerte cuestionamiento y crítica al oficialismo, sin inflación y por el contrario con deflación. Bien, ya nos vamos a la elección del 2005, bajo el gobierno de Néstor Kirchner, un momento de mucha fragmentación política, de rearmado del peronismo. El Frente para la Victoria, que expresaba, digamos, la lista oficialista, obtuvo una victoria muy importante de casi el 30%, seguido por diferentes fuerzas, incluso diferentes fracciones del peronismo con porcentajes muy bajos, en un contexto de inflación del 12% y en años que, a pesar de la inflación del 12%, se pudo verificar un incremento significativo del salario real, es decir, del poder adquisitivo. Me voy a las elecciones legislativas del año 2009, quizá más recordadas porque fueron luego del conflicto del campo. Una inflación baja, relativamente baja, del 7,7%, una derrota a nivel nacional del Frente para la Victoria a manos del Acuerdo Cívico y Social y una derrota en la provincia de Buenos Aires,
en la cual de Narváez, por muy poquito, un poquito menos de 2 puntos, le ganó a Néstor Kirchner. Recordemos un momento de muchísimo cuestionamiento y ataque al oficialismo, luego del conflicto del campo y por supuesto un cuestionamiento por parte de los grupos mediáticos, los grupos hegemónicos. Elecciones del 2013, gobierno de Cristina. Cambiemos alcanza el 41% de los votos, con una nueva derrota del Frente para la Victoria y una inflación del 20% en un escenario de gran polarización, ¿no? En el 2013 podemos ubicar ya una mayor intensidad en la polarización respecto al oficialismo y la oposición, o entre el kirchnerismo y el antikirchnerismo. Me voy a la elección del 2017, ya bajo la presidencia de Mauricio Macri, una inflación del 24%, que podemos decir es una inflación elevada. Sin embargo, parecía marcarse una tendencia de desaceleración, porque en el 2016 la inflación había sido muchísimo más elevada, había alcanzado casi el 40%. Cambiemos obtiene un triunfo del 41% en términos agregados, Unidad Ciudadana el 20%, y en la provincia de Buenos Aires Cristina Fernández de Kirchner gana por muy poquito. Pero fíjense, estamos hablando de una inflación del 24%, que fue una inflación elevada, incluso con pérdida del poder adquisitivo. Sin embargo, como el año anterior había sido más elevado y pareciera que el oficialismo de Cambiemos en el 2017 había logrado instalar cierta expectativa positiva, no hay un cuestionamiento, una crítica, una derrota del oficialismo en el 2017. Y llegamos finalmente a las elecciones del 2021, donde claramente hay una derrota del oficialismo. El Frente de Todos a nivel nacional supera el 31%, pero el dato que a mí me interesa destacar y el que me pareció interesante con el cual me pareció interesante iniciar todo este análisis, es la inflación del 50% en julio y la inflación superior al 45% en el año 2021, por supuesto en un contexto de pandemia y luego de un año de una profunda crisis económica y de retracción del PIB como fue el año 2020. Luego de este repaso de 1985 hasta 2021, resulta difícil, y por lo menos a mí repasando los datos, encontrar un patrón en el cual podamos decir, bueno, el grado de inflación es igual a una derrota del oficialismo. En algunos casos se verifica y en otros no, y creo que es importante tomarlo como una variable importante, pero no interpretarlo de manera lineal, porque en el recorrido o en la lectura que hice para esta columna, puedo identificar que es muy importante el periodo anterior, es decir, si la inflación se está acelerando o desacelerando, cuáles son las expectativas respecto al futuro. Es decir, si la inflación va a caer y va a mejorar el salario o el poder adquisitivo, y también el resto del contexto político, los debates y las tensiones. En este caso, la particularidad que tiene el año 2021 es que la crisis económica, la inflación y la situación se explica centralmente por la pandemia, siendo la pandemia un evento extraordinario, sin antecedentes en el mundo y por supuesto en la Argentina. Abro discusiones, espero haberle aportado algunos datos, un recorrido y haber hecho memoria que nos permita reflexionar de cara a la nueva campaña que se abre hacia las elecciones generales y por supuesto discutir un problema muy importante que tiene la Argentina, que es la inflación, pero por sobre todo es la pérdida del poder adquisitivo del salario real que sufren los trabajadores en momentos de crisis y momentos de contracción económica. Carloncho, como siempre un gusto y nos encontramos de acá a 15 días. Un abrazo a todos los oyentes. Era Leandro Amoretti, muchísimas gracias amigo, muy clara la columna. Y ahora sí, un tema musical y al regreso el Zoom con Horacio Rafat.
Lo que acabamos de escuchar era de la suite de ballet Carmen de Bizet, pero la versión de Cedrín, La Marcha del Torero. Si la han escuchado con atención, si no pongan Cedrín, es Schedrin, que se la dedica a la Plisetskaya, es fabuloso porque la melodía desaparece en un momento. ¿Viste, Horacio? Que es tarita, tan, 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 taran, tan, tan. Bueno, desaparece la melodía, pero en la cabeza la tenés. Perfecta. Bueno, ahora dejemos de evitar la tragedia. Contra todo pronóstico, lo bueno es que votar es normal, lo cual no lo fue durante muchísimos años, durante muchas generaciones. Las generaciones que votaron, por ejemplo, por primera vez o segunda vez, han crecido ya en democracia y les resulta normal. Vote quien vote, gane quien gane, mientras los comicios se celebren tranquilamente, no haya, como hubo en su momento, impugnaciones adelantadas de presunto fraude, es para celebrar. Es una paso, no es irreversible el resultado. Por ejemplo, en La Plata, en las PASO, donde ganó finalmente Fernández, en La Plata había sacado entre Tolosa Paz y Saintut más de 10 puntos arriba de Garro. Y sin embargo, finalmente ganó Garro. ¿A qué voy? A que no está todavía todo dicho, aunque la perspectiva pueda ser mala. En última instancia, hay que tener en cuenta también cuántos diputados renueva cada uno, porque si uno renueva 15 y el otro renueva 10, aunque vos saques 4 y el otro saque 6, en la proporción seguís ganando. Claro que la tendencia puede ser mala. Nunca las PASO, o casi nunca, fueron reflejo de lo que viene después en las generales. Me estoy tratando de convencer de que no es tan terrible lo que pasó. Sí, estoy haciendo esto. ¿Está feliz de No, escucharlo? eh, no sé, no sé, no sé, más o menos, qué sé yo. Yo por ahí, si bien uno se pone a sacar cuentas, por ahí, de pronto yo me siento de esa manera como, a veces parece que estamos hablando de un partido de fútbol, ¿no es cierto? Y yo digo, no, a mí me preocupa más lo otro que no ha podido, digamos, por qué, pero ahí la sociedad tiene ciertos comportamientos, por qué se va para un costado, por qué es tan volátil una franja muy grande de la sociedad. A ver, yo Horacio, entiendo, si la sí, panza te pica, sos volátil. no, pero Entonces, sí, es entendible, es muy seguramente. entendible los problemas de deuda, de pandemia, de todo. Pero si la panza te pica, porque no estamos hablando de asado, estamos hablando de arroz, donde No, no no, no solo comés, eso, sí, no solo eso, sino de que el tema de que si el que le pica la panza se vuelca hacia la derecha, es le que va a no picar, hay, después le van a picar los claro, huesos, está bien, pero ¿no? no Digo, hace en el más de, último no dos hace más casos, de, no hace más de 2 años estuvo Macri y le picaba hasta el culo a la gente. Pero sin sí, embargo, uno, eh, los medios y todo, te hacen vivir el día a día como si naciste hoy. sí, ¿Entendés? Macri, que dejó vencer las vacunas de sarampión y que volvió el sarampión a la Argentina, daba consejos de qué debía hacerse para manejar la pandemia. Y el consejo era que cada uno fuera responsable y, en la medida que se pueda, reforzar los hospitales. Eso lo dijo hace 2 semanas. ¿En qué se traduce? Que se mueran los viejos, que el ANSES no gaste tanto en jubilaciones. Bueno, eh, no, la y al fin y gente, al cabo lo que planteó él es que se mueran los que se tengan que morir.
Lo que yo me pregunto, que por ahí es, como yo realmente en este sistema democrático, yo no estoy nunca tranquilo, tengo todas mis dudas. Tenemos un sistema donde nunca sabemos qué es lo que Lloremos, puede pasar. lloremos, pero Claro, no sirve de nada no, llorar, porque no, no, en no. definitiva te puedo asegurar que si preguntás qué se votó, muchos no saben si se votó Bueno, eso es senador, se votó diputados, porque en algunos se votaba también senadores, en otros senadores, no, sí, sí, sí. concejales se No, votaban, es decir, la gente no, no le yo lo podés que me echar la pregunto, culpa a nadie, sino al sistema en su conjunto. sí, no, en general, digo, un sistema que permite. Yo veía ayer unas caras que jamás me imaginé que iba a volver a ver festejando, ¿entendés? Esto es Bullrich, Bullrich, el regreso del violador es esto, ¿entendés? El bueno, violador vuelve a bueno, tu casa y te está tocando timbre, yo ¿entendés? Eso es lo que yo me pregunto. hay una cosa que me alegra, que Sperma y la vice, la que la acompañaba, Píparo, hicieron una caravana y por suerte el marido de la Píparo no conducía. Eso es algo para destacar también. Es un logro es un chiste malo. Sí, Chiste sí. negro, pero no hubo ningún muerto, así que lo puedo hacer el chiste. Milei sacó un número de votos, pero bueno, es así la democracia, es así el juego No, y hay que pero aprender aparte son que el así. que gobierna tiene que dar, mirá, el ABC es comida, vivienda, salud y trabajo. Si no lográs dar eso, sabé que vas a perder. Si lo intentás contra la adversidad, pero no lo lográs, sabe que vas a perder al menos algunos votos. No es irreversible. Faltan 2 meses para las verdaderas votaciones. Tampoco se trata de regalar plata para ganar votos. Se trata de cambiar algunos del gabinete, se trata de cambiar el sistema, pero para cambiar el sistema tenés que cambiar, por ejemplo, voy a algo muy elemental. Manes decía educación, 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 olvidándose que iba a legislador, no a gobernador. Pero deja eso de lado. La pregunta es, ¿con qué plata vas a hacer eso? Eso te lleva a que se necesita una reforma tributaria, porque el chico que está en la esquina de Trapito paga de impuesto 21% de lo que le entra. Y vos decís, me estás jodiendo. No, eso es el IVA. Cuando compra una Coca-Cola, cigarrillos, pan o un salamín, paga un 21%. ¿Vos viste alguna tapa de La Nación o de Clarín que diga que eso es confiscatorio? No vi ninguna. Tocale a cualquier empresario un 21%. Los amparos te tapan los tribunales, las tapas te destrozan. La plata tiene que salir de algún lado. Se necesita una reforma tributaria, para lo cual hay que tener una reforma de la ley de medios, para lo cual tenés que tener jueces justos e imparciales que no hagan lugar a cualquier amparo disparatado. No puede ser que la nación deba desde hace no sé cuántos años más de 500 millones de pesos, cuando si yo debo eso, me hipotecan la casa. Lo mismo el correo, lo mismo, ¿vale? Si vos tenés mucho, Vicentino, negociás. Bueno, ¿entendés? ¿Por qué no se vuelve a la ley de carnes, a la ley de granos? ¿Entendés? Que sea el Estado, porque, ojo, el campo, no, el campo no es una abstracción. Tenés chacareros, algunos que tienen campos grandes, otros chicos, pero le venden a las cerealeras que ponen el precio. Y esas cerealeras son las que exportan y se quedan con una tremenda ganancia. ¿Por qué no lo hace como fue en la época de Perón? Que lo haga eso el país, que te compre a buen precio el trigo o la carne y que lo exporte y esa tremenda ganancia queda en el país.
Ponete a hacer eso sin tener el poder político para lograrlo. Te bajan al otro No, día. durás 2 horas, sí, es así. Bueno, Pero así me pasa entonces, con todo. Cuando hablaba de los jueces, cuando hablaba del grave problema judicial que atraviesa el país, ninguno creemos en ellos. Sabemos que nos van a romper la mirá, cabeza, te que no va a pongo un salir un juicio para ejemplo bien burdo. Está la ley Micaela, que es una muy buena ley. Es en todos los organismos del Estado, es obligación hacer un curso de capacitación que debe ser validado por el Ministerio de la Mujer, según el artículo 2. Ahora bien, la Corte de la provincia, prácticamente casi todos ya han celebrado el curso y el examen final, pero todavía no fue validado ese curso por el Ministerio de la Mujer. Vos sabés cómo es. Primero hay unos foros que son interesantes, pero al final hay un examen. ¿Sabés cómo es el examen? No, ¿cómo es? Contame. Múltiple choice. Si vos Bueno. en geometría, querés decir el área de un triángulo, que los lados miden tanto, ¿cuál es? A, 20 metros cuadrados, C, bueno, puede servir, no sabés cómo razonó, pero puede servir. Pero si yo te digo, y esto es pregunta que aparece, la ley Micaela lo que intenta es el respeto hacia el otro y evitar la violencia. No unificar ideas, sino unificar, si se quiere, criterios de acción. Vale decir, hay una pregunta que dice, para usted, la persona que nace con pito o con vagina, ¿eso define su sexualidad? O B, puede ser autopercibido. Ahí te está preguntando tu pensamiento, lo cual la ley Micaela no apunta al pensamiento único, apunta a la acción. Si te preguntaran, aun cuando usted creyera que el varón es el que tiene pito y la mujer es la que tiene vagina, ¿usted discriminaría a un autopercibido mujer o varón? Eso sí tiene sentido para evaluar, porque la respuesta claramente es no, no lo podés discriminar. ¿Entendés lo que te digo? Sí, sí, Bueno, sí. el 90% del contenido no apunta a acciones, sino a pensamientos, que además están redactados de una manera que es muy difícil de entender. Habría que tirar un montón de comas y puntos como si estuvieras en un carnaval para que las frases cobraran sentido. Y cada oración tiene como mínimo 6 o 7 verbos, con lo cual no entendés qué te preguntan y a veces no, en el 90% te están preguntando cuestiones que hacen a tu ideología, no a tu accionar. Te voy a algo claro. Yo puedo odiar a los nenes, a los adolescentes y a los viejos, pero por una cuestión moral no soy feliz si no hago algo en favor de ellos para que sean felices. Vale decir, mi pensamiento Sí, no es tuyo. interesa, mi acción positiva, nada de que sean felices, es lo que importa. Si yo llego a decir eso, me desaprueban, según quienes han concebido. Ahora, viola el artículo 19 de la Constitución Nacional y es la Corte. Aplica un método que no es aplicable a una ciencia social, el multiple choice, y es la Corte. Y además todavía no fue validado por el Ministerio de la Mujer, y es la Corte. ¿Qué se hace? No, y es una catarata constantemente. Cuando veo, llueven constantemente, años, no meses, años llueven los grandes conflictos, los grandes quilombos, los grandes fraudes, los grandes desfalcos, ¿entendés? Te Los hechos de recuerdo que corrupción es un horario de protección al menor. sí, El quilombo, ¿sabés qué era exactamente. el quilombo inicialmente? El quilombo era el lugar donde los negros esclavos en Brasil huían Exactamente. hacia la selva y ese pueblerío se llamaba quilombo. Se armaba un quilombo.
Sí, después te pasó a cambié ser de FIBU. tema, te cambié, no, eso es otra cosa. Y lo hicieron degradando a los negros, ¿entendés? Ahí Epa, tenés un caso típico de discriminación. Como cuando perfecto. dicen, ¿estás en negro o en blanco en el laburo? O, che, ¿esto fue por izquierda o por derecha? ¿Entendés? Aunque uno no se dé cuenta, el uso despectivo de la palabra conlleva una ideología. Mohamed Ali, en una entrevista, fue magnífico. Cuando le dicen, usted, como gente de color, dice, no, 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 yo soy negro. Vale decir, no tengo color. El negro es la ausencia de color. Usted, que es blanco, tiene todos los colores. Así que si vamos a hablar de gente de color, es usted el de color, no yo. Y tenía toda la razón, Divino. porque la luz No, blanca tiene todos los colores. La luz negra, exactamente. en realidad, no es luz, es la ausencia de luz. Me fui por las ramas de lo que estábamos hablando porque era muy deprimente. Me No, no, sí, no, deprime, no, no, por ahí en general, digo, como todo el tiempo lo único que vemos son causas penales que se inician, pero después da la sensación de que explota la bomba atómica y después todo va quedando, va quedando, va quedando, va quedando. Stornelli sigue siendo fiscal. Entonces, en la nación, en lo federal, perdón, no en la nación, Sí, en el fuero federal. sí, sí, Entonces, no jodamos. Si Stornelli es fiscal, no hay que es confundir que- justicia con poder judicial. Es más, muy y pocas bueno, pero veces tienen la puntos en manejan eso. común. Sí, pero lo disponen. Cuando vos No, terminás en no, cana, no, ¿entendés? no, Sí, 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 pero no dispone la justicia. Dispone las acciones que se van a desarrollar, normalmente, muchas veces muy injustas. Por ejemplo, la ex gobernadora Vidal, que le fue bastante bien para las cosas que ha dicho, cuando dice que en Palermo se pueden fumar un porro para relajar o para exactamente. charlar o para tener sexo, pero en las villas no, Pero en el quilombo está, no, dijo. pero está ignorando. En la práctica es así por otra razón, porque la policía no te requisa en Palermo, y sí te requisa la villa. Porque cuando llegás con un porro al juzgado y sos de Palermo, es consumo personal. Cuando venís con un porro y sos de una villa, es para Tráfico. vender. No, es tenencia con fines de venta. Pero No, ella pues, no se refería a eso. Se refería a que habría que legislar. ¿No se enteró que el Código Penal es nacional, ni siquiera que provincial? para todo, muchachos, para Nacional. todo. No es provincial y menos barrial. ¿Entendés? Bueno, va a ser diputada nacional. No, eso Horacio, eso es lo que yo no entiendo. Eso es lo que a mí no me joden los resultados, ya ves. Nosotros que somos más viejos pasamos la vida perdiendo. No vos me serás molestan más los viejo y resultados. vos estarás perdiendo. Sí, sí, No, estoy no, hablando acá con la no, gente no. vieja que está. No, no, La edad lo no, único que te no, hace es perder la lozanía, la tersura de la no, piel. La no. juventud es la ganas de No, vivir y la apertura mental. Déjame que diga no, eso si me convenzo. exactamente. No. Tenés toda la razón. A lo que me refería yo es que nos pasan los años y nos acostumbramos a que siempre nos estén poniendo un palo en la cabeza. No, ¿Entendés? yo no me acostumbro. Peor, lo disfruto ya. Cuando no me pegan, es que Ah, pasó algo raro. ¿Entendés? no le creo ya. Claro, cuando no te cagan, piensa cagarme el doble. Sí, Nadie cree que puedas hacer, y esto me lleva al siguiente punto antes que me olvide. Vos lo sabés, pero mucha gente no. Y esto va a la audiencia y le pido que por favor lo escuchen y si pueden, lo transmitan en Twitter, en su Facebook, en sus chats o en la charla de la mesa. Los billetes en Argentina son todos del mismo tamaño. ¿Eso qué quiere decir? Que no los pueden distinguir por el tamaño. No tienen la marca braille. ¿Eso qué quiere decir? Que tampoco se los puede distinguir al tacto por la marca braille. ¿Qué quiere decir esas dos cosas? Que los ciegos hace muchos años que no saben qué dinero tienen en la billetera
que no saben qué vuelto les están dando, que no pueden comprar, pueden moverse solos muchos, pueden hacer de todo, pero en lo que respecta a manejo de dinero, requieren ayuda. Ahora bien, ahora se van a cambiar los billetes, se sacan los animales y se ponen los próceres, que a veces son también animales. La cuestión ¿es obligatorio que exijamos que la Casa de la Moneda, porque esto no es por ley, es la Casa de la Moneda la que firme una resolución que diga que los próximos billetes que saldrán el año que viene, cuando sea, se ajusten a las normas internacionales? Porque el ciego, si puede distinguir por el tamaño o por la marca de braille qué billete es, respecto a eso ya no es ciego. Puede ser ciego respecto a otras cosas, pero no respecto a qué billete tiene en la mano. Y así ocurre con muchas trabas que el Estado pone. Y lo que es peor es que se desconoce, porque todo el mundo estaría de acuerdo en eso, pero no se plantea. Bueno, afortunadamente estamos muchas personas, e incluso gente de partidos que no ha tratado de jugar esto a su favor para ganar votos. Por el contrario, ni lo mencionó en la campaña por considerar que es un tema de Estado. No, te digo, por ejemplo, Victoria Tolosa Paz, que es una de las que más interesada está en esta temática, no lo mencionó en la campaña, porque consideraba que no podía caranchear con ese tema. Que ese tema debe salir y todos deben apoyarlo, pero que no debe ser objeto de discusión. Yo me saco el sombrero ante una decisión así. Y te digo porque hace, te diría, 2 meses, lo charlamos y ella está enterada, ella está haciendo al respecto, viendo cómo que se modifiquen los próximos billetes, y me dijo que no lo iba a plantear jamás en la campaña, porque no estaba bien, porque eso es aprovecharse de algo que debe ser política de Estado. Y me pareció realmente fabuloso. Incluso, así como vos hablás de ella, yo cuando lo escuché la primera vez que vos me contaste toda esta historia, cuál era la situación, yo la verdad no lo podía creer. Yo me creí la que el número. Siempre el número, ¿sabés cuál es? Porque ahí viene la otra parte. Y que todavía es más valorable que no lo hayan usado electoralmente. Según el INDEC, según la Federación de Instituciones de Ciegos, que remite al INDEC, hay entre ciegos y, no voy a decir la palabra técnica, sino entre ciegos y las personas con grave disminución visual, que para él ve sombras, pero no puede distinguir el billete, hasta ahora inscriptos, ¿no? 900.000 personas en la Argentina. 900.000 personas en la Argentina entre ciegos y personas con disminución visual grave. Eso multiplicado por 4, que es el grupo familiar, y te puedo asegurar que cualquier caranchero lo hubiera usado políticamente. Y sin embargo, ya te digo, el caso que yo conozco, que es el de Victoria Tolosa Paz, sabiendo el tema antes de las PASO, un día me contaba, este tema no lo voy a usar en las elecciones, porque es un tema que hay que tomarlo entre todos. No es para sacar votos. Y yo, ante eso, realmente me saqué el sombrero. Sí, mucha gente no sabía, digamos, gente, digamos, importante, dirigentes, no tenían ni idea de este problema, digamos, ¿y a dónde iban a recurrir? Pero, ¿qué ocurre? Los ciegos lo han planteado durante años en radios, lo han planteado quizás ante las personas que deberían haberlo hecho, porque esto es una firma de
la cabeza de la Casa de la Moneda. No va al Parlamento, al Congreso. ¿Entendés? Entonces, la radio, si no lo escuchó alguien que le interese el tema, ocurre lo de siempre. La gente no quiere ver discapacitados motrices, ni ciegos, ni down. De hecho, los Juegos Paralímpicos se hicieron con 2 semanas o un mes de diferencia, casi no se transmitieron, ¿entendés? ¿Y sabés cuánto gana un jugador de alto rendimiento de fútbol para ciegos de los murciélagos? 34.000 pesos por mes. ¿Y sabés cuánto vale un pase? Entre 1.000 y 2.000 pesos. Entonces, ¿sabés cómo se llamaban hasta el 81 los Juegos Paralímpicos? Juego de minusválidos. No me jodan con que no hay discriminación. No me tomen el pelo. El poder económico sabe que televisar eso no le da audiencia. Entonces lo separa. Al separarlo, al no visibilizarse, el problema no existe el problema. ¿Entendés? Por eso ahora la Asociación Judicial, con un grupo de equipos de fútbol de acá, acordaron armar una cancha fija de fútbol para ciegos, porque no hay, en la Argentina hay en River, en otro club grande, y acá en La Plata, en el Centro Vasco, que no es reglamentaria, porque es la mitad de grande, pero las 3 son para equipos armados para torneos. La pregunta que yo te hago, y disculpa la grosería, el gordito que cuando se agacha se le ve la raya del culo y que juega muy mal, ¿dónde va a aprender a jugar? El tipo que no le interesa estar en un equipo, pero sí quiere jugar con sus amigos, ¿dónde va a jugar? ¿Cómo es que si la salud, si el deporte es salud, los discapacitados estén eximidos de asistir a educación física? ¿Por qué en la universidad no hay un campo de deportes para que vos puedas nadar o hacer? ¿Por qué? Porque ya estás fuera de lo que sería la alta competición, que es lo que buscan. En vez de la salud social, se busca la alta competición. Bueno, la Asociación Judicial decidió armar una cancha fija que se va a estrenar el primer fin de semana de noviembre, que cumple las medidas del reglamento oficial 20x40, con los 2 laterales, con mamparas para que rebote la pelota, inclinadas un ángulo de 10 grados, con 1,20 m de altura, para que no se, y una acolchada para que no se lastimen los jugadores, y va a ser de acceso para cualquiera que quiera ir, esté o no relacionado con la asociación judicial. No solo equipos, sino chicos. Y como también hay chicos videntes ahí, se da la integración natural que se da, y yo siempre cuento la misma historia autorreferencial. En el colegio que yo fui, desde el 61, había un gabinete para ciegos. Y todos nos hemos acostumbrado, yo y mis compañeros, a que el ciego, el discapacitado motriz, el enano o el que sea, es igual que vos. Y en esa diferencia somos iguales todos. ¿Entendés? Hay que visibilizarlos. Y la integración se da facilísimamente. No, aparte, la mayoría de, todos los casos que vos has dicho, el sufrimiento y esa marginación, no solo de estar tapados por el sistema, sino cómo se sienten ellos, y ellos se van también encerrando más y se terminan siendo como burbujas. Por eso no piden, porque están hartos del rechazo. Pero además, el 80% no tiene trabajo. Ahora, y suerte que sacaste el tema, hay una ley de cupo que no se cumple. La Corte ha creado, muy bien, una comisión de seguimiento del cumplimiento de la ley de cupo. Ahora bien, hay 2 listados que lo podés hacer por internet. Y esto, por favor, la audiencia, si conoce algún discapacitado motriz o ciego,
presta atención para comunicárselo, en cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires. Se mete en la página que es scba.gov.ar, gov, come corta, y hay un lugar de inscripción para los, entre comillas, normales, que tienen que hacer un curso y aprobar el curso, y hay otro para quienes tengan algún tipo de discapacidad, que no tienen que hacer curso ni aprobar ningún examen. Entonces, en la medida que haya gente anotada en ese listado, la comisión puede controlar que se cumpla la ley de cupos. Porque, supongamos, si es el 1%, bueno, de cada 100 que nombraron de esta lista, ahora toca que nombren uno de esta otra. Claro. No soluciona el problema de todos, pero soluciona el problema de algunos. Bastante. Pero aparte es el inicio, aunque sea es el inicio para tomar, como digamos, todos los temas que eran tabú, los temas tapados, los temas que no se hablaban, los temas que se tapaban, de una vez por todas, como diferentes temas. Yo recuerdo cuando, no hace mucho nosotros tenemos rampas para que suban las sillas de ruedas en las veredas. Sí, pero no tenemos las puertas grandes. Perfecto, lo humillante no es que te suban en la rampa, lo humillante es que te hagan pasar del inodoro al bidén alzado. O que hay que arrancar con algo, ¿entendés? Aunque sea, vos decís, bueno, que se anoten 2 o 3, bueno, van a poder hacer el control y van a poder aceitar el aparatito para que empiece a andar de control, para que otros se atrevan a salir y formen el equipo. Este programa tiene un proyecto de ley hace demasiado tiempo que necesitamos un artículo, redactarlo perfectamente bien, para lo cual necesitamos un especialista en materia tributaria, para que se corrija, se modifique un artículo del Código Tributario Fiscal para que quienes edifiquen o modifiquen su casa o su negocio y lo tornen apto para ser usado por discapacitados, motrices o, por ejemplo, los ciegos, en los mosaicos del baño, necesitan marcas para no tener que ir tocando la pared. Los discapacitados motrices necesitan una puerta más grande para pasar con la silla de ruedas. Se pueden hacer edificios con esas características, ascensores que pueda entrar una silla de ruedas. Bueno, esa diferencia de valor, sin ningún tipo de burocracia, así como el abogado deduce una rema de hojas de tal impuesto, que ellos puedan también, con la firma de un antes y un después de un arquitecto, y con las boletas de la diferencia de la casa del ramo, o sea, la puerta más grande, los cerámicos, etcétera, que puedan deducirlo de algún impuesto. Y los que no tienen, porque no tienen nada a su nombre, ver cómo se les puede que ya paguen sin IVA. Eso es complejo para redactar. Por eso necesitamos un especialista para ese artículo, de manera tal que la ley no empiece a dar vueltas y termine perdiendo estado parlamentario. ¿Entendés? Sí, bueno, sí. Te dejo de molestar. Vamos a tu columna. ¿De qué vas a hablar hoy? Estamos muy cerquita del 16 de septiembre, la Noche de los Lápices, que a la Ciudad de La Plata la tuvo como eje, pero bueno, es visibilizada en todo el país y en otros países. ¿Sabés que cada vez que tocamos el tema desaparecidos, siempre me viene a mí la misma reflexión? No solo no hablamos de pasado, sino que es presente y es futuro, porque no nos olvidemos que hay cientos de chicos, ya son adultos, con otra identidad. Y no nos olvidemos que si en Brasil avanza lo que puede ser un golpe de Estado, que para mí ya está en marcha, y el resto del continente
me refiero a México, Argentina, porque el Mercosur, la CELAC, todos dicen que si hay un golpe de Estado, se interrumpe el comercio y las relaciones diplomáticas con ese país. Brasil es un gigante económico. Yo creo, hay que debatirlo, pero estoy convencido que la OEA ya no sirve. El Grupo Puebla es sumamente interesante. El Grupo de Lima es una basura ya desde su concepción, porque se formó para bajar, y lo dice expresamente, al presidente de Venezuela. Lo dice expresamente, ¿eh? Bueno, Sí. el Mercosur ha perdido, la CELAC y sobre todo el Grupo Puebla deberían respetarse. Y si en Brasil hay un golpe de Estado, por más que la gran parte de las autos o autopartes se importen desde Brasil, bueno, los importaremos de otro lugar. Pero no no legitimemos un golpe de Estado. De eso vamos a hablar la semana que viene con una diputada mexicana del partido de López Obrador y con Darío Piñotti y con un miembro del Grupo de Puebla, que como no está todavía confirmado, no lo voy a mencionar. Pero, ojo, debería ya el gobierno empezar a ver las alternativas para importar autopartes y autos. Y si no, haremos a la cubana, modificaremos los autos. Pero no toleremos, porque si todos boicotean a Brasil en caso de golpe, el golpe no puede prosperar. Si no se lo boicotea, Perú cae, porque ya Perú no solo no le dieron luna de miel, creo que la relación sexual la tuvo en el ascensor, porque no llegó ni a la semana al pobre tipo. Lo están volviendo loco. Y la Argentina, ¿quién te asegura? Ahora no, pero ¿quién te asegura que en un futuro, si Milei sacó los puntos que sacó, Bolsonaro era un desconocido y Lula había hecho un excelente mandato? Mirá cómo se dieron las cosas. Entonces, Bueno, hay que estar atento y hay que reaccionar con firmeza. Si hay un golpe, boicot absoluto. Cueste lo que cueste. Esa es mi idea. sí, Mi querido amigo Horacio Rafar, odio que te veas más joven que yo. Lo odio. Pero como la envidia es el único pecado antipático, porque la gula, la pereza, déjate de joder, son virtudes, no me da envidia, me da alegría verte joven. Por favor, buenísimo. a tu columna. La noche de los lápices. Se cumplen ya 45 años de la conocida Noche de los Lápices, donde fueron secuestrados, asesinados, torturados muchos estudiantes acá en la Ciudad de La Plata, pero no solo fue en la Ciudad de La Plata. Conmemoramos y recordamos los nombres de acá de La Plata, pero el mismo sistema y el mismo hecho se replicó por todo el país, ¿no? Y ahora, al recordarlo, también pensemos que en los años 60 y 70 habían sido marcados por una enorme dinámica de la lucha de clases, no solo acá en la Argentina, sino en Latinoamérica y gran parte del mundo, ¿no? Trajo consigo la irrupción a la vida política de una buena parte de la juventud secundaria y universitaria, que comenzó a organizarse y a confluir con otros sectores como el movimiento obrero para enfrentarse contra los gobiernos y las políticas que atentaban contra los intereses de los explotados y oprimidos. Los jóvenes empezaban a militar y a participar activamente en los partidos políticos y organizaciones, cuestionando no solo a los regímenes dictatoriales, bueno, que en ese momento estaban muy extendidos por toda Latinoamérica,
sino también las condiciones de vida a las que estaban sometidos por el sistema capitalista. Sin duda, las influencias de los procesos como la Revolución Rusa, la Revolución China o la cubana acá en nuestro continente, y como ejemplo también el Mayo francés o la Primavera de Praga, ¿no? En Europa con la juventud como protagonista, se veía que estaba calando hondo en los estudiantes. Acá el golpe de Estado en marzo de 1976 y la dictadura cívico-militar que gobernó de facto a la Argentina 7 años, llevó adelante un plan económico, político, social y cultural, ¿no? que significaba que no haya resistencia ni organización contra la puesta en pie de las bases del neoliberalismo. Necesitaban sí o sí aplastar a una generación entera, destruirla, desaparecerla. La dictadura comenzó así un plan sistemático, secuestro, tortura, de desaparición de miles de luchadores, obreros y estudiantes en su mayor parte. El 16 de septiembre, a la noche, ¿no? en La Plata, el operativo que lleva adelante el batallón 601 del ejército, con la policía bonaerense al mando en ese momento de Ramón Camps, que luego fue indultado por Menem, bueno, hoy está fallecido, y por Miguel Echecolás, que hoy está preso. Secuestra a un grupo de estudiantes militantes de entre 14 y 17 años que habían participado en la campaña por el boleto estudiantil en la ciudad. En el año 75 habían logrado conseguir ese derecho, pero en agosto de 76 la dictadura empezó a ver cómo podía suspenderlo. Identificaron luego a quienes habrían participado activamente de esa lucha, lo que se calificaba como actos de subversión. Por lo menos así consta en un documento de la inteligencia titulado La noche de los lápices, que años después fue encontrado abandonado con otros expedientes en las dependencias de la policía bonaerense, en donde se describen las acciones que se debían emprender contra estos jóvenes integrantes de un potencial semillero subversivo. Así decía el informe. Después, cuando se empieza a desglosar todos los expedientes de ellos en inteligencia, había una planificación total de seguimiento, de escuchas, de penetración, ¿no? De los aparatos de inteligencia en los colegios para tratar de desactivar cualquier tipo de resistencia. Y cualquier exigencia de un derecho, eso ya te ponía en el semillero de los subversivos. Nosotros tomamos el 16 de septiembre, no se toma como conmemoración de esta fecha, pero eso fue casi un inicio porque fue un grupo grande que fue detenido, pero al mismo tiempo, durante el mismo año, estos operativos se llevaron en varias provincias, en varias ciudades. En Santa Fe fue demoledor también esa noche de los lápices, o esa época, o esos meses en el que apuntaron directamente contra los más jóvenes, contra los estudiantes. El 16 de septiembre, Claudio de Hacha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y Horacio Húngaro eran secuestrados en la primera jornada casi del operativo. Todos ellos eran militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios, de la UES. En tanto que al día siguiente los represores apresaban a Emilsen Moller, también militante de la UES, y a Patricia Miranda, una
chica, jovencita, que estudiaba en el Colegio de Bellas Artes de acá de La Plata. Unos días después caía en las garras de los represores Pablo Díaz, militante de la Juventud Guevarista. El 8 de septiembre, una semana antes del operativo, habían sido secuestrados Gustavo Calotti, quien compartió el cautiverio y las torturas con los demás compañeros en los centros clandestinos donde también le tocó ir a parar. Todos fueron conducidos a ese centro clandestino conocido como Arana, donde se los torturó durante semanas y luego los trasladaron a destinos así parecidos, similares, el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes, la jefatura de la policía de la provincia de Buenos Aires y las comisarías, la quinta, la octava y la novena de La Plata, y la tercera de Valentina Alsina en Lanús, y en el polígono de tiro de la jefatura de la policía de la provincia de Buenos Aires. Solo 4 de ellos pudieron sobrevivir. Lograron su libertad entre 1978 y 1980, tras estar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Gustavo Calotti, Emilce Moller, Patricia Miranda y Pablo Díaz. Ellos fueron los sobrevivientes. En el 83 la dictadura militar se cae a pedazos, llega a su fin, agobiada por la crisis económica, el desastre de Malvinas y la irrupción de miles y miles en las calles, luchando contra los militares y por los derechos democráticos. Todas las aberraciones que llevaron adelante las fuerzas represivas ya eran denunciadas durante la dictadura por las madres, las abuelas de Plaza de Mayo, y también por organizaciones políticas que, a pesar del terrorismo de Estado, siguieron haciendo denuncia de todos los horrores, como así también luchando contra el plan económico militar. Ya en el 85, como consecuencia de estas luchas de la democracia y de la salida a la luz de este momento de terror, se llevó adelante el juicio a las juntas, donde solo se juzgó a los principales responsables militares, a los que encabezaban las juntas. En estos juicios, Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes, a través de su testimonio, logró que la noche de los lápices tomara notoriedad al contar los secuestros y posterior tortura de él y sus compañeros, como así también la desaparición de los que no lograron sobrevivir. Hoy, gracias a ellos y a las investigaciones posteriores, relatos tras víctimas y demás, podemos entender que lo que ocurrió tanto con las víctimas de la noche de los lápices, en particular, como de la dictadura cívico-militar en general, además de terrible, horrible, repugnante, es imperdonable. Intentaron, a través del terror, tortura y asesinato, eliminar todo rastro de esa juventud y esa clase obrera que cuestionaba las condiciones de explotación a las mayorías y ascendía en cuanto a conciencia y organización. Solo a través de la organización independiente de aquellos que desde el primer momento lucharon por los derechos humanos se logró que muchos genocidas estén en prisión, pero no también sin sufrir reveses en estos años, ¿no? Como las leyes de obediencia de vida, punto final, que fueron decretadas por Alfonsín, o el indulto de Menem, ¿no? Que entre ellos también había favorecido a Camps, ¿no? Que el tipo murió en libertad. Yo hace poquitos días estaba hablando con un amigo, el militante de derechos humanos de México, y él me hablaba de la importancia que tenía la noche de los lápices. Ellos están militando, buscando, trabajando por la aparición de los 43 estudiantes ya secuestrados desaparecidos hace unos años,
y es una lucha continua porque siguen desapareciendo, y en toda Latinoamérica la historia es la misma. Nosotros tenemos acá en la Argentina una historia de tomar la calle, de luchar, de exigir, de una juventud con vocación política, y es un espacio ganado. A la juventud nadie le regaló ese espacio, la juventud se lo ganó, ¿y cómo? Poniéndole el cuerpo. Esto no solamente es un homenaje a los nuestros de Argentina, a los de México, puede ser a los de Colombia, donde se aparecen estudiantes y líderes sociales constantemente, ni hablar en Brasil, bajo la locura de Bolsonaro, las cosas que han pasado en Bolivia, las cosas que han sucedido y que suceden en Perú. Cosas históricas donde ligar la juventud a la palabra política ya es vista como un delito, y bueno, si nosotros decimos que estos tipos se comportaban como unas bestias, a veces pensamos que estamos ofendiendo un poquito a las bestias, porque al hablar Pablo Díaz en el juicio, cuando declaró en el juicio a las juntas, es como que gran parte del país se asombró, porque son situaciones, historias y anécdotas increíbles por las que han atravesado la mayoría de los jóvenes secuestrados, todos los jóvenes secuestrados por hacer política, secuestrados por participar, por exigir derechos, por exigir mejoras para tener una patria más justa, una patria más digna de ser vivida, digna de traer hijos a este mundo para que vean, ¿no? Que vean que los padres de estos futuros niños, digamos, están construyendo un país para que sea más vivible, ¿no? Y es un homenaje porque yo escuchaba a este amigo mexicano, ¿no? Las dificultades que tienen para militarla, para exigir, porque exigen en el mismo momento que los siguen matando. Bueno, como decía, todo pasa en toda nuestra querida Latinoamérica, y acá nosotros no solamente es que recordamos y hacemos un homenaje a estos jóvenes que cuando quieren decir que estaban peleando solamente por el boleto estudiantil, es mentira. Eso es mentira, eso es tratar de decirle al resto de los jóvenes: no luches por un derecho porque si no, mira lo que te pasa. Eso es mentira. Las clases juveniles, las clases políticas juveniles, como decía, tienen mucha experiencia y están atravesando un gran derrotero, con muchas amarguras, pero siempre siguiendo adelante, no abandonando esa lucha. También queremos reconocer y rendir homenaje a la juventud de hoy, la que hoy le está poniendo el pecho a la crisis, los que hoy están construyendo. Cuando muchos miran para otro lado, tenemos una juventud hermosa que sigue construyendo desde la política, porque pueden estar equivocados muchos en un montón de cuestiones, pequeñas, grandes, pero todo se discute, en política se discute, pero se acaba esa discusión cuando te matan, cuando te desaparecen, cuando te torturan. Esta semana también se cumplen 6 meses de la desaparición de Tehuel de la Torre. Tehuel, no nos vamos a olvidar de Tehuel, tampoco de por qué murió Facundo allá en el sur. Ni de los muertos que va dejando las represiones, el gatillo fácil y todas esas cuestiones, porque es una lucha de clases. La mayoría de los muertos, de los secuestrados y torturados, era gente pobre, era gente que estaba peleando tanto por sus derechos como por los derechos de los demás. Entonces este homenaje no es para llorar, sino es para luchar. Porque los homenajes sirven si son para mirar para adelante, para luchar y no olvidar, para hacer mejor las cosas, y no olvidar para no olvidar a quiénes son los enemigos y qué rol cumplieron cada uno
históricamente cuando sucedían todas estas cosas. Por esto, desde acá, desde Desafinados, nuestro gran homenaje para toda la juventud militante, la de la Noche de los Lápices, la de todas las noches de los lápices de la Argentina y de América. Nuestros jóvenes. A veces pensamos, ¿no? Y escuchamos a muchos políticos, increíblemente, que puedan seguir hablando por televisión, por los medios, a decir barbaridades y acostumbrarnos a ver que nuestros jóvenes tengan que estar mirando el rostro de ladrones y asesinos, hablando como si fueran grandes señores, como si nunca la historia les va a pedir cuenta. La historia pasa las facturas, y esta juventud lo sabe. Por eso nuestro homenaje desde Desafinados. Tras el boleto aquel, tras una nueva suerte, un manto de dolor cubriendo al argentino. De más está decir, no estaba todo dicho, no. Relámpago fugaz de la vieja esperanza que vuelve a retumbar las cuadras de La Plata. Los lápices son hoy apodos de esas horas que habrán de resonar en busca de la gloria. Abrumados en aquel 76, el valor de tu pensamiento que debía de ser ignorados por la dama y el señor que miraba a otro costado. Abrumados en aquel 76, el valor de tu pensamiento que debía de ser ignorados por la dama y el señor que miraba a otro costado, buscando su salvación. Quisieron replicar en todo su derecho al dogma destructor que los tragó de lleno. No tengo caso más, el final de sus días, septiembre no tendrá ya sus palmas vacías, no. Osada juventud, patriota inconsecuente, tras el boleto aquel, tras una nueva suerte, un manto de dolor cubriendo al argentino. No, de más está decir, no estaba todo dicho. Abrumados en aquel 76, el valor de tu pensamiento que debía de ser ignorados por la dama y el señor que miraba a otro costado. Abrumados en aquel 76, el valor de tu pensamiento que debía de ser ignorados por la dama y el señor que miraba a otro costado, buscando su salvación. Abrumados en aquel 76 que miraba a otro costado. Y ahora sí, Xavier Cugat con su particular versión de la comparsita preanuncia el radioteatro.
La triste historia del Mike, el ave sin cabeza, de Blas Arrecegor. Philip tenía 8 años y vivía en un pueblo muy chiquito de Estados Unidos. Su papá era granjero y junto a su familia, muy religiosa, se dedicaban a la crianza de pollos, cerdos, maíz y alfalfas varias. El niño se pasaba las tardes enteras observando a los animales, dándoles de comer, limpiándoles las camitas de heno y cuidando que cuando se disparara algún tornado de los que solían afectar a esa región, los bichitos estuvieran al reparo. Su abuelo le había regalado un pollito con una característica muy singular. Piaba más fuerte que lo que suelen piar los pollos de esa edad y parecía que hasta podía entonar algunas melodías que Philip entendía como musicales, las más hermosas del mundo para el criterio del niño que amaba con locura a su compañero de aventuras. Hasta le había puesto un lacito rojo en el cuello y le había conseguido un cascabel. Las noches de invierno, sin que sus padres se dieran cuenta, lo entraba en el bolsillo de su pantaloncito y lo acostaba con él en la cama. Con el tiempo hasta le puso nombre y todo, Mike, como el nombre del hombre gallo, un superhéroe de unos dibujitos animados de esa época. Pasaron los meses y Mike se hizo grande. Tenía unas plumas hermosas y brillantes y una barriga prominente gracias a los cuidados de Philip. Una tarde de tormenta, cuando el niño estaba en su clase de religión para tomar la primera comunión, el padre fue a buscar un pollo para los festejos religiosos y obviamente eligió al más gordito. Levantó el hacha con cuidado, intentando dejar la mayor parte del cuello posible, y le cortó la cabeza. El padre de Philip nunca imaginó que estaba decapitando al compañero de aventuras de su pequeño hijo. Luego del golpe, el pollo dio unos pasos y se fue al corral con las demás aves. Horas más tarde, el niño llegó de la iglesia y fue corriendo a abrigar a su mascota favorita. Cuando entró, no pudo creer lo que sus ojos vieron. Mike agitaba sus plumas e incluso intentaba esconder lo poco que quedaba de su cabeza bajo el ala. También quiso piar, aunque el único sonido que podía emitir era un leve gorjeo procedente de su esófago abierto. Philip lo abrazó, manchando de rojo su blanco traje de comunión. Estaba indignado con lo que su padre había hecho. Lo arropó, lo abrazó fuerte y esa noche durmió junto a su amigo sin cabeza. Recordó las enseñanzas que había leído en la Biblia esa tarde. Porque tuve frío y me arropaste. Porque tuve sed y me diste de beber. Porque estuve enfermo y me cuidaste. Philip lloró toda la noche, mientras el pollo lo acariciaba con las plumitas de su ala izquierda. El niño pensó que la vida del animalito se apagaría en pocas horas. Pero no. Al amanecer seguía vivo y gozando de una salud de hierro, gracias a la comida y al agua que Philip le dio en la boca con una pipeta. La noticia corrió por todo el condado y Mike se hizo muy famoso. De la Universidad de Utah lo vinieron a estudiar
y dijeron que el golpe nada certero le había dejado intactas la yugular, gran parte del cerebro y un oído. Que viva es posible si el corte no daña la masa encefálica, aunque ojos, pico, lengua y oídos queden destruidos, y si solamente afecta a los vasos secundarios, afirmó un profesor de veterinaria de la universidad. De este modo, la hemorragia podría superarse, y si se le da de comer manualmente a través de su abertura, el animal podría vivir durante un tiempo. Así fue como sucedió. Philippe lo alimentaba de granos de maíz y leche, y en vez de desfallecer, fue ganando peso. De 1 kilo pasó a los 3,5 en apenas unos meses. Y no quedó ahí la cosa. El padre del niño comprendió que podría beneficiarse y decidió exhibirlo por todo el país, presentándolo como un auténtico milagro de Dios. Se pagaba más de 25 centavos por verlo correr y observar su cabeza flotando en un frasco de formol. Llegó a ganar hasta $4.500 al mes. Había nacido una estrella. Los diarios y revistas se hicieron eco de la increíble noticia, así que el ejemplo cundió. Y otros granjeros comenzaron a cortar cabezas a sus pollos para ver si ocurría lo mismo. El que más vivió fue uno llamado Laque, pero no pasó de los 11 días. Philippe acompañaba a su amigo a todas las exhibiciones y cuidaba que no lo trataran mal. Pero un día el niño notó que Mike ya estaba muy cansado y que no quería salir del corral. Philippe pensó que él era el culpable de que a Mike lo hubieran decapitado por haber hecho de ese animalito un ave tan apetecible. Fue en ese momento que Philippe tomó una fuerte decisión, la más importante de su vida. Preparó una mochila con víveres y escapó de su casa junto a su amigo Mike. Caminaron kilómetros, durmieron en graneros prestados y compartieron largas horas mirando el horizonte. Philippe le describía al pollito los colores, las formas de las nubes, la velocidad de los hilos que cambian. Fueron los mejores días que pasaron juntos. Mike le mostraba su alita y Philippe entendía que debía hacerle mimitos suaves, y el pollo se dormía en su regazo. La vida de Mike se apagó en marzo de 1947 al atragantarse con unos granos de maíz. Murió de asfixia, pero su espíritu continuó vivo. Tanto es así que en el pueblo desde entonces cada año se organizan juegos cuyos protagonistas son los pollos. Incluso se ha editado un libro con sus mejores fotos y una escultura con su nombre se levanta en pleno centro. Philippe quedó muy triste. Le hizo una tumbita en el fondo de su jardín y guardó varias plumitas de su amigo sin cabeza. Cuando lo extraña, las saca, las pone todas sobre la cama y recuerda las aventuras que pasaron juntos. Parece que es posible vivir sin cabeza un día, una semana, un año, una vida, lo que dure, claro, solo acostumbrándose a comer de a ratos
a respirar como se puede y a engordar, hasta transformarnos en esa suerte de gallo sin cabeza que resulta de un golpe mal dado en el cuello, con la única intención de preparar una suculenta cena. El niño se hizo grande, ¿no? Y un día, revisando su biblioteca, encontró el misal con el que tomó la primera comunión. Cuando lo abrió, encontró marcado con una plumita un pasaje bíblico de Mateo 25:35 que decía: porque tuve frío y me arropaste, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve enfermo y me cuidaste. Entonces Dios dijo: lo que has hecho por el más pequeño de mis hermanos, me lo has hecho a mí. Philip recordó a su amigo Mike y pensó: qué difícil se hace creer en Dios. Cerró el librito y se quedó mirando el corral vacío por la ventana de su habitación. Muchísimas gracias, Silvia, por el radioteatro. Y les recuerdo, parece frase de póster de pizzería, pero es muy cierto. Mientras la desgracia nos dé recreos, a festejar. ¿Pasó algo malo? No. Listo. Eso es lo bueno. Hasta el próximo martes a las 10 de la noche. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isso é bossa nova, que isso é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente é que o desafinado também tem um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex. Revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito do desafinado, no fundo do peito bate calado, que no peito do desafinado também bate um coração. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito do desafinado, no fundo do peito bate calado, que no peito do desafinado também bate um coração. Tique-bum, tique-bum, tique-bum.